sexual y o el normal desarrollo psicosexual. También tendríamos que abordar los temas de corrupción de menores y de pornografía infantil. Tradicionalmente, se había analizado la violencia sexual desde el punto de estudio de la víctima, no así del victimario o del agresor sexual. Sin duda alguna, el tema es escabroso y por lo mismo difícil de escudriñar. Por ello, es para mí un honor estar participando en la presentación del libro El agresor sexual del maestro Francisco Gerardo Matamoros Pérez. Libro que sin duda en poco tiempo será un libro obligado para los estudiantes de la criminología y la psicología clínica, ya que el autor, en 230 páginas, nos aclara el panorama desde el enfoque clínico forense, sus características psicológicas y alteraciones sexuales para poder identificar, en todo caso, al agresor conocido o desconocido, al pedófilo, incestuoso y serial, y hasta el fetichista y el agresor impulsivo. A través de los años, el autor ha tenido toda experiencia como perito en la evaluación de víctimas y probables responsables de una agresión sexual. Ahora, como perito supervisor, la sigue enriqueciendo y no solo eso, compartiendo. En cuanto a los comentarios referentes al libro que nos ocupa, primero, el autor es una persona con muchos años de experiencia en el campo pericial y reconozco la trascendencia de que haya escrito este libro, el cual aporta elementos técnicos científicos en la labor de un profesional o interesado, ya sea en el campo del derecho, de la criminología, de la victimología y, por supuesto, en la psicología y ciencias afines. Pero, ¿por qué recomiendo este libro? Bien, fundamentalmente porque en la literatura mexicana existe muy poca información o escasa sobre el agresor sexual, ya que generalmente se ha estudiado al agresor, pero a partir de las alteraciones psicológicas que derivan en una víctima receptora de un delito sexual, y no de las características de personalidad específicas del mismo. Es por ello que a partir del trabajo cotidiano se vio en la necesidad de enfocarse en el estudio de las diferentes características de personalidad del agresor sexual, haciendo una clara diferenciación entre cada una dependiendo del tipo de conducta que cometa. En la generalidad se dice que un agresor sexual tiene un pobre autoconcepto, esto es, dificultad para establecer relaciones interpersonales, es inseguro, tiene dificultad para establecer una relación sexual y de pareja estable. Sin embargo, en este libro, Francisco Matamoros realiza una especificación de las características de personalidad de los distintos agresores, a menores de edad, incestuoso, a su pareja, el impulsivo, fetichista o a una persona desconocida, lo mismo que a un agresor serial. Algo importante es que habla de las características también de un agresor adolescente, ya sea a un adulto o a otro menor, tema que no se ha abordado en otras obras, y dicha información se encuentra actualizada y fundamentada en diversos autores y teorías. Es importante mencionar que en la propia experiencia profesional, y tal como lo retoma el libro, nos encontramos con que no existe un perfil que determine a un agresor sexual, y por ello es necesario el estudio específico de la particularidad del caso. Por lo anterior, desde mi punto de vista, esta obra rompe con mitos sobre el agresor sexual, mitos que se encuentran presentes todavía en nuestro contexto social y cultural. Por ejemplo, no todos los agresores son hombres. No es una generalidad que un agresor sexual haya sido agredido en la infancia. No necesariamente el agresor pertenece a una clase socioeconómica baja. No todos los agresores tienen un coeficiente intelectual deficiente. Las características físicas de una persona no determinan que sea un agresor sexual. No pertenecen a una escolaridad baja necesariamente.
No todos son desconocidos, ya que pueden convivir con la víctima, ya sea en una relación cercana, como su pareja, e incluso ser un familiar que agrede por años, como en el caso de muchos menores que el mismo autor ha evaluado. El libro nos refiere que el agresor utiliza la confianza en la víctima, la amenaza, utiliza el engaño, las promesas, agrede por medio de la sorpresa, la seduce por medio de atenciones y hacerla sentir halagada, así como por medio de insinuaciones de índole sexual. Y algo con lo que generalmente nos hemos encontrado es que es muy difícil que un agresor sexual reconozca su conducta. No se responsabiliza de ella y en general tiende a justificarla, incluso culpa a la víctima. Y precisamente el libro que nos ocupa nos habla de las distorsiones cognitivas a nivel del pensamiento que suelen caracterizar a los agresores sexuales. Por ejemplo, ella me provocó, ella quería, era seductora. ¿Por qué se subió al vagón de los hombres si no quería que la tocara? ¿Por qué se vistió así? Entre otras muchas. Algo fundamental que toca el autor en su libro es el hecho que el contexto social y cultural en que nos encontramos legitimiza a través de generaciones una conducta machista en la que muchas veces como sociedad minimizamos o justificamos conductas sexuales que se rigen por el ejercicio del poder, ello reforzado por los medios de información, la educación en la familia, escuelas y por amigos, películas que incitan a la violencia y el sexo, el internet y la pornografía, en donde generalmente mujeres y niños son vistos como objetos sexuales. Incluso a partir de ello podemos nuevamente revictimizarlos cuando se acerca o se atreve a iniciar una denuncia ante las autoridades. Este libro está escrito con el fundamento de varios especialistas y estudiosos en la materia. Se enfoca en diversas teorías, tanto biológicas como sociales y psicológicas, que nos pudieran explicar tanto las características de personalidad como la motivación de una persona para agredir sexualmente. En la evaluación psicológica forense se retoman cada uno de estos enfoques, particularizando en cada caso. Es por ello que esta obra nos da una visión tanto general como específica desde un punto de vista clínico forense y partiendo de esto, dentro de una evaluación a un agresor sexual, la entrevista es fundamental para todo perito en la materia. En dicha entrevista, aunada a la aplicación de pruebas psicológicas, lectura del expediente y apoyada en bibliografía seria y actualizada de un especialista en la materia, como lo es el caso del presente libro, se obtienen características de personalidad, motivación, psicopatología y posibles alteraciones sexuales de un agresor. Este libro sería de obligada consulta para el actuar profesional cotidiano de los especialistas en la materia, ya que conformará una herramienta que da las bases fundamentales para el sustento científico de los dictámenes en cuanto a agresores sexuales y víctimas que se rindan ante las autoridades o partes solicitadas. Dentro del área clínica, la información que contiene este texto es muy útil, tanto en el conocimiento y detección de las características de personalidad de un agresor, así como para coadyuvar en la prevención del delito. Puede interesarle tanto a psicólogos como estudiantes o profesionales en derecho, criminología, victimología y ciencias afines. Finalmente, ¿por qué también mencionar a la victimología? Porque del estudio de la víctima también podemos explicar una conducta delictiva sexual. De ahí el término de la famosa pareja penal, en la explicación de la génesis del delito. No se puede mantener entender una conducta delictiva sin el conocimiento de las características psicológicas de la víctima y su agresor.
No me resta más que agradecer al autor del libro, compañero y amigo, el honor y distinción de permitirme presentar su obra. Y a ustedes, amigos, colegas y asistentes al evento, habernos acompañado el día de hoy a esta gran experiencia. Muchas gracias.